Hola, hola, en este video nos vamos a concentrar en graficar nuestras variables. Vamos a explicar tres funciones, scatter, histogram y histogram2, que son funciones bastante utilizadas y bastante sencillas para visualizar datos, en especial cuando nuestros datos tienen dos parámetros. Bueno, vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es generar nuestros datos. Vamos a generar unos datos que tengan sentido geológico y por ende vamos a generar unos planos geológicos, los datos estructurales asociados a unos planos geológicos que respeten la regla de la mano derecha. En este caso vamos a utilizar el ciclo for. Si no has visto cómo funciona el ciclo for, te dejo el link en la descripción de este video, donde vamos a utilizar la variable i que arranque del número inicial 1 con incrementos de 1 hasta 1000 para generar 1000 datos. Luego vamos a generar un azimut básicamente aleatorio, donde vamos a colocar o utilizar más bien la función rand, que es una función que nos suelta un número aleatorio entre 0 y 1 para, digamos, sesgar un poquito el azimut. Lo vamos a colocar entre 0 y 60 y para hacer esto pues yo puedo multiplicar simplemente la función rand por 60. En este caso, como la función rand solamente suelta números entre 0 y 1, al multiplicarlo por 60 es como si estuviera generando un valor aleatorio entre 0 y 60 grados, es decir, con azimuts nor-noreste. Ahora, generemos unos buzamientos. Los buzamientos son del rango de 0 a 90. Para generar eso, pues puedo utilizar de nuevo la función rand para generar un valor entre 0 y 90 grados. Una vez tengo esos dos valores, quiero incluirlos en una única matriz, entonces puedo generar una matriz M que contenga ambos valores, donde voy a generar o donde voy a colocar esta sintaxis AZ bus, donde básicamente esta sintaxis me dice: para esa matriz M lo que vamos a hacer es generar una nueva fila con el punto y coma, y en cada nueva fila vamos a colocar estos dos valores: el azimut aleatorio que generamos en cada una de estas iteraciones de 1 a 1000 y el buzamiento aleatorio para ese azimut. Listo. Como él va a buscar en la primera iteración esta variable m, va a encontrar un error porque todavía no la hemos definido. Por ende, hay que definir nuestra variable como vacía antes del ciclo for para que no haya ningún problema al leerla en la primera iteración. Vamos a cerrar nuestro ciclo for con nuestro end. En este caso, si salvamos nuestro script y le damos correr, claramente vemos que aquí se genera nuestra matriz M de forma aleatoria. Cada vez que yo corra este script se va a formar una nueva matriz M con 1000 datos aleatorios, donde en nuestra primera columna tendríamos nuestros rumbos y en la segunda columna nuestros buzamientos. Listo, ahora grafiquemos nuestros rumbos y buzamientos utilizando estas tres funciones: scatter, histogram y histogram2. Scatter es una de las más utilizadas funciones para plotear. Es simplemente un diagrama de dispersión donde la sintaxis es bastante rápida, bastante fácil de entender. Simplemente es el nombre de la función scatter seguido de dos paréntesis, en donde adentro de los paréntesis vas a colocar las dos variables que necesitas plotear, separadas por una coma. En nuestro caso, nuestras variables están inmersas en una matriz M y por ende tenemos que llamar a las columnas de M en cada una de nuestras variables. Veamos cómo lo hacemos. Entonces, inicialmente colocamos scatter, colocamos nuestra variable x y nuestra variable y. En este caso, ¿quién va a ser nuestra variable x? Nuestra variable x van a ser todos los datos que están en la primera columna de nuestra matriz M. ¿Cómo hago eso? Entonces, utilizo la sintaxis de M para saber a qué le voy a robar los datos, luego doble paréntesis y luego esta notación o esta sintaxis de doble punto coma 1. El doble punto significa todos los valores de las filas que están asociados a la columna 1. Hago exactamente lo mismo para mi variable y. Todos los valores de todas las filas, pero en este caso asociados a la columna número 2.
En este caso, si yo hago esto, le doy guardar y le doy correr, lo que vamos a obtener es una gráfica de dispersión donde tenemos nuestras variables x y y, que son 1000 datos ploteados en nuestra gráfica. Obviamente con el rango que queda para nuestro rumbo y buzamiento respectivamente. Miren que los datos varían aquí de 0 a 60 y de 0 a 90. Este gráfico lo puedo modificar utilizando las funciones de xlabel para colocarle títulos a los ejes. Por ejemplo, podemos colocar aquí rumbo, y el ylabel para colocar por este lado en realidad el ángulo de buzamiento. Y además le podemos siempre generar un número de figura. Esto es bastante útil cuando necesitamos plotear diferentes figuras. Entonces yo le puedo dar aquí guardar, volver a correr, y se me va a generar esta gráfica de rumbos y buzamientos. Miren que en este caso, como utilizamos la función rand, pues básicamente todo está de forma aleatoria, por decirlo de alguna forma. No hay, digamos, como unos clusters o, digamos, de alguna forma como un grupo de datos, sino que están muchos valores a lo largo de nuestros rangos, lo que es esperable dado que utilizamos una función aleatoria. Bueno, ahora nuestras dos siguientes funciones son histogram e histogram2. La diferencia entre histogram e histogram2 es básicamente que para la primera opción nosotros utilizamos una sola variable, en este caso x, mientras que para la segunda opción podríamos utilizar dos variables, x y y. Por eso es bastante interesante esta función. Hagamos el ejercicio con nuestros datos a ver qué ocurre. Entonces, para histogram voy a darle unos enters acá para que se vea mejor. En nuestra histogram voy a generar una figura, en este caso número 2, para que no me borre la primera figura, que es el diagrama de dispersión, y voy a utilizar la función histogram. En este caso me va a aceptar una sola variable. Voy a colocar la variable x, que recordemos que la variable x está asociada a nuestros rumbos. Entonces me voy a robar estos títulos de por acá para poder graficar mis rumbos. Como y no, en realidad no es nuestros ángulos de buzamiento, sino que son frecuencias de datos, voy a colocar en nuestro eje y, en el ylabel voy a colocar frecuencia. Para histogram 2, entonces voy a decirle que lo plotee en la figura número 3. Y en la figura 3, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función histogram 2, que en este caso me permite observar la relación entre dos variables, en este caso x y y. ¿Qué son x y y? De nuevo, los rumbos y los ángulos de buzamiento que fueron guardados en la matriz M. Voy a robarme de nuevo estos labels, que en este caso debo cambiarlos. Entonces nuestro ylabel va a ser los ángulos de buzamiento y nuestro tercer eje va a ser la frecuencia x, y y z. Si le doy salvar y le doy graficar, o en términos generales correr a nuestro script, observamos que nos generan tres gráficas muy distintas cada una de ellas. Entonces, en la primera, dispersión, datos de rumbo en el eje X, datos de ángulo de buzamiento en el eje Y. En nuestro segundo gráfico tendríamos simplemente la frecuencia de nuestros datos de rumbo. Podríamos hacer lo mismo para el ángulo de buzamiento. Miren que no hay una tendencia, no hay un número, digamos, que sea más frecuente que otro. Esto tiene sentido porque utilizamos una función de aleatoriedad. Mientras que aquí en nuestro gráfico 3 tenemos la relación entre ángulo de buzamiento, rumbo y la frecuencia de los datos. De nuevo, aunque este podría ser de alguna forma un dato que puede ser más frecuente, en realidad la función de aleatoriedad nos indica que no hay, digamos, un dato más fuerte que otro. Bueno, con esto terminamos nuestro primer video. Esto siempre lo va acompañado en la página de MATLAB con más cosas, más detalles que pueden encontrar en cada una de las funciones, cómo cambiar los colores, cómo generar, digamos, que esos símbolos estén rellenos, cambiar las formas de los símbolos, etcétera, que los invitamos a que consulten en las páginas netamente de MATLAB para saber cómo cambiar incluso también las
anchos de las gráficas de barras y poder generar también otras funciones de graficación. Espero les haya gustado este videito porque son básicamente las gráficas más utilizadas o que suelen ser más utilizadas en datos, digamos, de dos variables. Nos vemos en un nuevo videito con nuevas cositas acerca de MATLAB. Chao.